Queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de comenzar este mensaje tan especial sobre Proverbios 21, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, activen las notificaciones y compartan este video con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. También les invito a dejar sus peticiones de oración en los comentarios, pues oramos por cada una de ellas. Hoy, mientras me sentaba a meditar en la palabra de Dios, sentí en mi corazón que hay muchos de ustedes pasando por momentos difíciles, sintiendo que las decisiones de la vida pesan sobre sus hombros. Tal vez están preocupados por sus hijos, por sus finanzas o por el rumbo que está tomando nuestra sociedad. Es por eso que el Señor me guió a compartir con ustedes las profundas verdades de Proverbios 21, un capítulo que nos habla directamente sobre el control de Dios sobre nuestras vidas y decisiones. Comencemos con el primer versículo, que dice: Como los ríos de agua, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Este versículo me recuerda la historia del rey Nabucodonosor, un gobernante poderoso que tuvo que aprender de la manera más dura que Dios es quien verdaderamente controla todo. ¿Recuerdan cómo Dios transformó su corazón? En el libro de Daniel, capítulo 4, vemos cómo este rey orgulloso fue humillado hasta que reconoció la soberanía de Dios. En nuestros días, cuando vemos tantos líderes mundiales tomando decisiones que nos preocupan, este versículo nos trae paz. Según estadísticas recientes, el 85% de las personas se sienten ansiosas por la situación política mundial. Pero este versículo nos recuerda que Dios sigue en control, así como dirigió el corazón del faraón en tiempos de Moisés y el corazón del rey Ciro para permitir el regreso de los judíos a Jerusalén. Avancemos al versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Este versículo me hace pensar en el rey David, especialmente en el momento cuando pecó con Betsabé. ¿Se han dado cuenta cómo podemos justificar nuestras acciones? David probablemente pensó que estaba en su derecho como rey, pero Dios, quien pesa los corazones, envió al profeta Natán para confrontarlo. En nuestra sociedad actual, donde según estudios recientes, el 70% de las personas creen que la verdad es relativa, este versículo es más relevante que nunca. Me recuerda a mi propia abuela, quien siempre decía: Hijo, antes de juzgar tus acciones, pregúntate qué piensa Dios de ellas. El versículo 3 nos presenta una verdad fundamental. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Esta verdad me recuerda al profeta Samuel cuando le dijo al rey Saúl: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. En nuestro mundo actual, donde la religiosidad externa muchas veces reemplaza la verdadera obediencia, este versículo es especialmente importante. Estudios recientes muestran que el 90% de las personas que se identifican como religiosas raramente conectan su fe con sus decisiones diarias. Me hace pensar en la historia de mi amigo Juan, un anciano de nuestra iglesia, quien siempre dice: de nada sirve ir a la iglesia todos los domingos si el lunes tratamos mal a nuestros empleados. Continuando con el versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Este versículo me recuerda la historia del rey Usías, quien comenzó bien su reinado, pero fue consumido por el orgullo. Segunda de Crónicas nos cuenta cómo su arrogancia lo llevó a su caída. En nuestros días, las redes sociales han creado lo que los expertos llaman una epidemia de narcisismo. Estudios muestran que el uso excesivo de estas plataformas ha aumentado los niveles de depresión en un 40%. El versículo 5 nos trae una verdad poderosa. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Este versículo me recuerda la historia de José en Egipto. Queridos hermanos, ¿se han puesto a pensar cómo José planificó durante 7 años para los tiempos de escasez? No fue casualidad, fue diligencia inspirada por Dios. En estos tiempos,
donde las estadísticas muestran que el 65% de las personas mayores están preocupadas por su seguridad financiera. Este versículo nos da sabiduría práctica. Me recuerda a mi vecina Dolores, una hermana de 78 años que siempre dice: Dios nos da el pan de cada día, pero también nos da la sabiduría para administrarlo. Pasemos al versículo 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¡Qué fuerte advertencia! Me hace pensar en la historia de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. ¿Recuerdan cómo intentaron engañar no solo a la iglesia, sino a Dios mismo? En nuestra época, donde según estudios recientes, el 70% de las personas admiten mentir en sus redes sociales para aparentar una vida mejor, este versículo es más relevante que nunca. El versículo 7 nos dice: la violencia de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Esto me recuerda la historia del rey Acab y la viña de Nabot. La violencia y la injusticia que Acab y Jezabel ejercieron contra Nabot eventualmente llevaron a su propia destrucción. En nuestro mundo actual, donde las noticias nos bombardean con historias de violencia, este versículo nos recuerda que la justicia de Dios prevalecerá. Meditemos en el versículo 8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Pienso en la vida de Daniel, quien mantuvo su integridad incluso en una tierra extraña. Mientras sus compañeros quizás tomaron caminos más fáciles, él se mantuvo firme en sus convicciones. Estudios actuales muestran que el 80% de los adultos mayores consideran que los valores morales están en declive. ¿No les parece que necesitamos más Danieles en nuestro tiempo? El versículo 9 nos trae una verdad práctica. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Este proverbio nos habla de la importancia de la paz en el hogar. Me recuerda la historia de Abigail y Nabal, y cómo la sabiduría de ella contrastaba con la necedad de él. En estos tiempos, donde las estadísticas muestran que el estrés familiar ha aumentado un 50% en los últimos años, necesitamos recordar que la paz del hogar es más valiosa que las posesiones materiales. El versículo 10 es particularmente profundo. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Esto me recuerda la historia de Caín y Abel. ¿Han notado cómo el mal deseo en el corazón de Caín lo llevó a no ver a su hermano con amor? En nuestra sociedad actual, donde el individualismo extremo ha llevado a un aumento del 30% en la soledad entre los adultos mayores, este versículo nos llama a examinar nuestro corazón. El versículo 11 nos dice: cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Esto me recuerda la historia de los hijos de Elí, Ofni y Finis. ¿Recuerdan cómo su castigo sirvió de ejemplo para todo Israel? En nuestros días, donde estudios muestran que el 75% de los abuelos se preocupan por la educación moral de sus nietos, este versículo nos recuerda la importancia de aprender de los errores ajenos. Pasemos al versículo 12. Considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal. Me hace pensar en la historia de Lot, observando la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿No es asombroso cómo Dios permite que veamos las consecuencias del pecado para fortalecer nuestra fe? Las estadísticas actuales muestran que el 85% de las personas mayores de 60 años consideran que la sociedad está perdiendo sus valores fundamentales. El versículo 13 nos trae una advertencia seria. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. Este versículo me recuerda la parábola del rico y Lázaro. En nuestro mundo actual, donde la desigualdad social ha aumentado un 40% en la última década, este mensaje es más relevante que nunca. Me hace pensar en mi tío Roberto, quien siempre dice: cuando compartimos con los necesitados, prestamos a Dios. Observemos el versículo 14. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Esto me recuerda la sabiduría de Abigail cuando calmó la ira de David con regalos y palabras amables.
En nuestra época, donde los conflictos familiares han aumentado un 60%, necesitamos recordar el poder de un gesto amable y discreto. El versículo 15 declara: alegría es para el justo hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Pienso en el rey Josías, quien encontró gozo en restaurar la justicia en Judá. Las encuestas actuales muestran que el 90% de los adultos mayores sienten satisfacción cuando ven que se hace justicia en sus comunidades. Meditemos en el versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Esta advertencia me recuerda la historia del rey Salomón en sus últimos años, cuando se apartó de la sabiduría que Dios le había dado. En nuestra sociedad actual, donde el 50% de las personas admiten haber abandonado sus valores fundamentales por presión social, este versículo nos llama a mantenernos firmes. El versículo 17 nos advierte: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Esto me hace pensar en el hijo pródigo, quien malgastó su herencia en placeres temporales. Las estadísticas muestran que el 65% de las personas mayores se arrepienten de no haber sido más prudentes con sus recursos en su juventud. El versículo 18 dice: el impío será el rescate por el justo, y por los rectos, el prevaricador. Me recuerda la historia de Amán y Mardoqueo en el libro de Esther. ¿No es maravilloso cómo Dios invirtió la situación? En nuestros días, donde la injusticia parece prevalecer, este versículo nos recuerda que Dios sigue obrando a favor de sus hijos. El versículo 19 nos presenta una verdad práctica: mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Este versículo me recuerda la difícil relación entre Jacob y sus esposas, Lea y Raquel. ¿Han notado cómo la competencia y el rencor en ese hogar causaron tanto dolor? Estudios actuales muestran que el 70% de los divorcios en personas mayores se deben a la falta de paz en el hogar. El versículo 20 nos trae sabiduría financiera. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Esto me hace pensar en José en Egipto nuevamente y cómo su sabia administración salvó a naciones enteras. En estos tiempos, donde las estadísticas indican que el 55% de los adultos mayores no están preparados para su jubilación, este versículo nos enseña sobre la importancia de la administración sabia. Llegamos al versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Me recuerda la vida del rey Josafat, quien buscó a Dios y prosperó en todos sus caminos. En nuestra época, donde según estudios el 80% de las personas luchan con la sensación de falta de propósito, este versículo nos muestra el camino hacia una vida significativa. El versículo 22 es especialmente poderoso. El sabio escala la ciudad de los poderosos y derriba la fuerza en que ella confiaba. Pienso en David enfrentando a Goliat. ¿No es maravilloso cómo la sabiduría de Dios supera cualquier fuerza humana? En nuestros días, donde el poder parece concentrarse en unos pocos, este versículo nos recuerda que la verdadera victoria viene de Dios. El versículo 23 nos da una lección vital. El que guarda su boca y su lengua, que su alma guarda de angustias. Esto me recuerda a Job y cómo, incluso en medio de su sufrimiento, cuidó sus palabras. Las investigaciones actuales muestran que el 60% de los conflictos familiares comienzan por palabras descuidadas. Observemos el versículo 24. Soberbio y presuntuoso escarnecedor es el nombre del que obra con arrogante saña. Me hace pensar en Goliat, cuya arrogancia precedió a su caída. En nuestra sociedad actual, donde las redes sociales han aumentado el narcisismo en un 45%, esta advertencia es más relevante que nunca. El versículo 25 nos habla de una realidad triste. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Esto me recuerda la parábola de los talentos y aquel siervo que enterró su talento por pereza. Estudios recientes muestran que la falta de actividad en la tercera edad aumenta los riesgos de depresión en un 70%.
El versículo 26 dice, «Hay quien todo el día codicia, pero el justo da, y no detiene su mano». Pienso en la viuda de Sarepta, quien dio lo último que tenía y Dios la bendijo abundantemente. En estos tiempos, donde el materialismo ha aumentado un 65%, necesitamos recordar el poder de la generosidad. El versículo 27 nos advierte, «El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad». Esto me recuerda a Caín y su ofrenda que no fue aceptada por Dios. Las estadísticas muestran que el 85% de las personas religiosas luchan con la autenticidad en su fe. El versículo 28 nos advierte, «El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que escucha permanecerá en su dicho». Esto me recuerda la historia de los falsos testigos contra Nabot y cómo su mentira eventualmente los llevó a la destrucción. En nuestra sociedad actual, donde estudios muestran que el 70% de las personas mayores han sido víctimas de algún tipo de engaño o estafa, este versículo nos recuerda la importancia de la verdad. El versículo 29 nos dice, «El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos». Me hace pensar en el contraste entre el faraón, quien endureció su corazón, y Moisés, quien siguió fielmente el camino de Dios. Las estadísticas actuales muestran que el 85% de las personas mayores de 65 años consideran que la integridad es el valor más importante para transmitir a las nuevas generaciones. Llegamos al versículo 30, que nos recuerda una verdad fundamental. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Esto me hace pensar en la historia de la Torre de Babel, donde los planes humanos más ambiciosos se desmoronaron ante el poder de Dios. En nuestros días, donde la tecnología y la ciencia parecen dominar todo, con un aumento del 50% en la confianza en soluciones puramente humanas, este versículo nos recuerda quién está verdaderamente en control. Y finalmente, el versículo 31 cierra el capítulo con una poderosa verdad. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Me recuerda la historia de Gedeón, cuando Dios redujo su ejército de 32,000 a 300 hombres para demostrar que la victoria viene de Él. En nuestra época, donde las personas confían cada vez más en sus propios recursos y capacidades, este versículo nos recuerda nuestra total dependencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, al concluir este estudio de Proverbios 21, quiero que reflexionemos juntos sobre cómo estas verdades eternas se aplican a nuestra vida diaria. Tal vez algunos de ustedes están luchando con decisiones difíciles, otros quizás están preocupados por el futuro, y algunos pueden estar sintiendo que sus fuerzas se agotan. Permítanme guiarlos en una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Gracias por las sabias enseñanzas de Proverbios 21 que nos recuerdan que tú estás en control de todo. Señor, ayúdanos a ser diligentes como José, íntegros como Daniel, sabios como Salomón en sus mejores días y humildes como David. Te pedimos que gobiernes nuestros corazones como diriges los ríos de agua. Ayúdanos a ser justos en nuestras acciones, prudentes en nuestras decisiones y generosos con los necesitados. Que nuestra confianza no esté en caballos ni carros, sino en tu nombre poderoso. Bendice a cada hermano y hermana que está escuchando esta palabra. Fortalece a los cansados, guía a los confundidos y abraza a los solitarios. En el nombre de Jesús, amén. Antes de despedirnos, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal, activen las notificaciones y compartan este video con aquellos que necesitan escuchar estas verdades eternas. No olviden dejar sus testimonios y peticiones de oración en los comentarios. Recuerden, queridos hermanos, que así como Dios ha sido fiel a través de todas las generaciones, desde Abraham hasta nuestros días, Él sigue siendo fiel hoy. No importa lo que estén enfrentando, el Señor está en control. Los espero en nuestro próximo encuentro con la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde.